¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarme con ustedes. Y vamos en esta oportunidad a desarrollar en literatura el tema del teatro barroco español, con un drama filosófico, estoy seguro bastante conocido, que es La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Objetivo de nuestra clase, vamos a señalar las características del teatro barroco, los orígenes, por ahí hablaremos un poco de los orígenes y cómo fue evolucionando el teatro en España. Y por supuesto vamos a analizar la obra La vida y sueño a través de algunos fragmentos. El teatro durante la Edad de Oro española, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. El teatro español se va a originar a partir de algunas representaciones religiosas llamadas autos sacramentales, que de forma alegórica ante el público escenificaban la vida de Cristo, su nacimiento, su pasión, y por ahí también la vida de algunos santos, ¿no? Y de la Virgen María, con la intención de que los feligreses pudieran comprender el misterio de la fe, de la Eucaristía. Entonces, digamos que el teatro español tiene un origen religioso en los autos sacramentales. De ahí va evolucionando porque de la iglesia sale ya a las calles, como se dice, con los juegos de escarnio, posteriormente con las farsas, que son piezas dramáticas de carácter burlesco. Ya con el paso de los años y para el siglo de oro, para el Renacimiento y el Barroco, se construyen escenarios para las representaciones teatrales. Los famosos corrales de comedia, que en un momento eran corrales, literalmente eran corrales, pero ya después son construcciones de madera donde las personas pues podían disfrutar de la puesta en escena, ¿no? de las obras. Y bueno, las representaciones se podían dar desde las 2 de la tarde hasta las 6, ¿no? Digamos que el teatro en este periodo va a ser pues el negocio del espectáculo. Características. Recordemos que hay dos tipos de teatro lo que se va a desarrollar en esta etapa. Un teatro desarrollado por Félix López de Vega y un teatro desarrollado por Calderón de la Barca. De ahí que hablemos de teatro lopesco y calderoniano. El teatro de Lope, considerado creador del drama, padre del teatro español, Lope, su teatro se caracteriza por ser nacionalista. Las obras se contextualizan en España, retratan tipos, costumbres nacionales. Por ser un teatro histórico, los argumentos generalmente tienen como base las crónicas, la historia de España. Por ser un teatro realista, se busca la verosimilitud, que las acciones que se están mostrando sean creíbles. Y el decoro poético, ¿no? Cada personaje actúa y habla en función al grupo social al que pertenece. Por supuesto, un campesino no va a actuar ni hablar como lo haría un rey o un noble, ¿no? O una dama y un caballero. Ese es el decoro poético. Cada personaje habla y actúa en función al grupo social o al género al que pertenece. Y el teatro de Lope es un teatro popular. Él representaba en los famosos corrales de comedia. Es un teatro que desarrolla temas que eran de interés, vamos a llamar, del pueblo. Entonces, ¿cuáles son los rasgos del teatro lopesco? Un teatro popular, nacionalista e histórico. El teatro de Calderón de la Barca
es un teatro cuyos temas son universales. No necesariamente tienen que desarrollarse en España. Como bien dice aquí, se aspira a lo universal. Pero temas como el destino, la libertad, el libre albedrío, por ejemplo, son temas que desarrolla Calderón. Sus temas son filosóficos, religiosos. La vida y sueño, como les comentaba al inicio, es un drama filosófico donde se plantea, pues, ¿no?, este hecho de irrealidad, la lucha entre la predestinación y el libre albedrío, que para los jesuitas, que es la orden religiosa en la que se formó Calderón de la Barca, el hombre tiene, pues, producto de su racionalidad, libertad para decidir. Y eso no se contradice con la gracia divina, con Dios. Dios nos ha dado libre albedrío. Digamos que esa era una cuestión religiosa que en los años de Calderón estaba en debate. A diferencia de los dominicos, que, bueno, ellos plantean que no, pues, que no es así. Ya todo está determinado por la mano divina. Carácter alegórico, ¿no? Como él aspira a lo universal, su personaje tiene una dimensión simbólica. Por ejemplo, Segismundo simboliza ese hombre que duda de su realidad. El caso de Basilio, en La vida y sueño, el padre de Segismundo, el rey de Polonia, también, él es un astrólogo, es un sabio, pero errado, equivocado. El estilo de Calderón de la Barca es un estilo culterano. Emplea términos rebuscados, hace referencia a la mitología grecolatina y, por supuesto, hace bastante uso, por influencia de Góngora, de figuras como la metáfora, el hipérbato. Entonces, por un lado tenemos el teatro de Lope, un teatro popular, histórico, nacionalista. Y por otro lado, el teatro de Calderón, culto, filosófico, reflexivo, religioso y de tendencia universal. Pedro Calderón de la Barca fue religioso, como te digo, formado con los jesuitas. Estamos hablando de que él nace en el año 1600, ¿no? Es el más grande representante del teatro barroco, de tendencia cortesana. Mientras que Lope representa para el pueblo en los famosos corrales de comedia, Calderón no. Su teatro está dirigido, pues, a élites. Y es un abanderado de la contrarreforma. Perfecciona y desarrolla el auto sacramental. Uno de sus más famosos es el Gran Teatro del Mundo. Calderón de la Barca, vamos a decirlo de alguna manera, fue discípulo de Lope de Vega. Va a continuar con algunas formas que Lope había planteado para el teatro, que en esta época se llamaba comedia, pero no entendemos comedia como algo gracioso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Calderón de la Barca, al igual que Lope, va a desarrollar una doble trama. Vamos a encontrar personajes tipo, no hay una profundización psicológica en los personajes, cada personaje ya tiene una característica o personalidad definida, son planos, como le llaman. La composición en verso, no se olviden que en esta etapa el teatro se compone en verso, no en prosa.
son algunos de los elementos que él toma del teatro lopesco. La vida es sueño. Hablemos de este drama filosófico. Es un drama, género dramático, estructura, al igual que Lope, él divide sus dramas en 3 jornadas o actos. El tema principal es la existencia humana entre la vida y el sueño. Ese es el tema principal. Segismundo no sabe, o le han hecho creer en todo caso, que él está soñando. No sabe si lo que está viviendo es real. Temas secundarios, el libre albedrío, la en el caso de la vida de sueño, el personaje gracioso es Clarín. Típico del barroco son las oposiciones o claroscuros o contrastes, lo que vimos en el Quijote, ¿no? Lo que llamamos antinomia, ¿no? Quijote es idealista, Sancho es materialista. Igual acá hay oposiciones entre la vida y el sueño, la libertad, la prisión. El caso de Clotaldo, también sean estas oposiciones. Clotaldo le promete a su hija ayudarla con la venganza contra Astolfo, pero después Astolfo le salva la vida y ya no puede ayudarla. Estas oposiciones, estos contrastes, es típico del barroco. La doble trama, se va a contar 2 historias en paralelo. Por un lado, la historia de Segismundo, donde encontramos a uno de los temas más importantes, al tema principal, que es esta confusión entre realidad e irrealidad y el tema de la libertad. Y por otro lado, la historia de Rosaura, que es un tema de honra. Ella viene a defender su honra frente a Astolfo. O sea, se están contando 2 historias en paralelo. La historia de Segismundo y la historia de Rosaura. Por eso es doble trama. Hay abundantes referencias mitológicas y bastante rebuscadas, diríamos. El estilo esculterano. De ahí vamos a ver algunos textos para que vean el tipo de lenguaje que emplea. Culto. Y predomina, como ya también te comenté, el hipérbaton y la metáfora. El hipérbaton, ustedes saben que es el desorden en los versos. Y la metáfora es una figura donde hay una traslación de conceptos que implica que debamos interpretar. Ahí tenemos a los personajes. Basilio es el rey de Polonia. Segismundo es el hijo de Basilio, privado de su libertad desde que nació. Astolfo y Estrella son los sobrinos de Basilio. Clotaldo es súbdito y leal al rey Basilio, padre de Rosaura, y es el carcelero o guardián de Segismundo. Rosaura es la hija de Clotaldo, una ex prometida de Astolfo. Y aparece Clarín, que es el criado de Rosaura y es el personaje gracioso. Vamos un poquito a la historia para ir entendiendo la obra. Rosaura llega a Polonia, acompañada de Clarín. Pero Rosaura está disfrazada de varón. Cuando llegan a Polonia ocurre un incidente. Su caballo, por la loca carrera, se termina despotricando y cayendo al abismo. Por poco la arrastra a ella. Es por eso que ella reniega un poco de su caballo. Reniega de Polonia que con sangre la recibe. Como te comentaba, ella va a Polonia para vengarse de Astolfo. Pero están en la nada y es ya de noche. Ven un edificio, una torre, que cada vez que se acercan tiene una apariencia monstruosa. Aquí Calderón juega con las palabras para significar. Y cuanto más se acercan a la torre, más tenebrosa es. Escuchan cadenas, escuchan algunas voces
y prestan atención. ¿Quién está en esa torre? Segismundo encadenado, tratado como una bestia. Y Segismundo se queja. ¿De qué se queja? Como un ave, el río, un árbol, hasta una piedra tiene libertad. Y el que tiene alma, inteligencia, no la tiene. ¿Qué pude haber hecho, dice él, ¿no? ¿Qué pude haber hecho dioses para merecer tal castigo? ¿Qué pecado he cometido aparte de nacer? Recuerden que según la concepción religiosa, uno nace con el pecado original. Por eso es que él dice, ¿no? Aparte de nacer, ¿qué pecado he cometido? ¿En qué pude haber ofendido? Aparte de nacer. Se queja de no tener libertad, de llevar esa vida. Rosaura se acerca, él obviamente la amenaza y con un lenguaje bastante culto le dice, ¿no?, que la va a matar con sus membrudos brazos, ¿no? Membrudo significa fuertes. Pero él dice que no, que ha escuchado su historia, pero que le va a contar la suya porque no hay mejor consuelo para un desdichado ver que otro esté peor. Y le narra un pequeño cuento de que había una vez un sabio que se alimentaba de las hojas de los árboles y se quejaba de su suerte, sin darse cuenta que detrás había otro sabio que se alimentaba de las hojas que él botaba, dándole a entender lo que te acabo de comentar, que no hay mejor consuelo para un desdichado que ver a otro peor. Pero cuando está a punto de contarle, aparece Clotaldo, y al descubrir a estos dos hombres, recuerda que hay un juego de identidades, Rosaura está disfrazada de varón, ordena que entreguen sus armas. Debe ser condenada a muerte. Marín, haciéndose el gracioso, entrega su espada a quien sea. Rosaura dice, yo le entrego a quien manda. Y Clotaldo dice, yo soy quien manda. Y le entrega su espada, diciéndole que solo él es merecedor de esa espada. Cuando Clotaldo ve la espada, se voltea, porque hay diálogos a media voz, se voltea y dice, no puede ser. Se va produciendo las anagnórisis, las revelaciones, no puede ser. ¿Quién te dio esta espada? Mi madre Violante, le dice, ¿no? Ella me dio esta espada y me dijo que cuando llegue a Polonia se lo entregue a un hombre importante porque él sabrá qué hacer. Clotaldo se voltea y dice, esta espada yo se la entregué a una mujer que amé ahí en Moscovia, y que si teníamos un hijo, esta iba a ser la forma como yo lo iba a reconocer. No puede ser, él es mi hijo. Y entra en una contradicción, como te comenté, eso es típico del barroco, las contradicciones, los claroscuros, porque ahora está el tema de la lealtad al rey y la lealtad a su sangre. El rey ha dado una orden, quien se acerque a la torre debe ser condenado a muerte, pero es su hijo, entre comillas, ¿no? Es su hijo. Obviamente que él opta por la lealtad al rey, siempre le va a ser leal al rey. Le da mucha pena, mucha tristeza, pero va a ser leal al rey. Ya en el camino, le pregunta que qué es lo que hace en Polonia, y ella le cuenta de que ha venido a vengarse de Astolfo. Pero otro le dice, pero tú eres de Moscovia, Astolfo es tu príncipe, en nada puede haberte ofendido, así te hubiera dado una bofetada, en nada puede ofender. Ese cuando ella se quita obviamente el capuchón y le revela que es mujer y que viene por una cuestión de honra. Porque Astolfo la ha hecho suya, le prometió matrimonio, pero la ha abandonado para casarse con otra mujer. Clotaldo le parece correcto el razonamiento de su hija y decide ayudarla, le promete ayudar. Cuando están a punto de llegar al palacio, se cuenta otra historia. Recuerden que hay doble trama. Mientras tanto, en el palacio, Astolfo, que ha venido de Moscovia, está discutiendo de manera muy elegante, por cierto, con Estrella. ¿Quién va a tomar la corona? El rey Basilio ya está viejo, es un sabio, está ahí como más al estudio que al gobierno, al estudio de los astros que al gobierno, y piensa abdicar. Supuestamente, él no tiene un hijo natural porque por ley le correspondería a su hijo la corona, pero hasta ahorita nadie sabe eso. Y Astolfo, por ser el varón, plantea ser el rey, sobrino, ¿no?, de Basilio, mientras que Estrella, por ser la mayor, plantea merecer la corona. Basilio le dice, no se compliquen la vida, se casan, ¿no?, y ambos gobiernan. Pero antes tengo que revelarles algo. Otra vez el tema de la anagnórisis.
le va a revelar que tiene un hijo natural, y le cuenta que él en los astros leyó de que su hijo iba a ser un tirano, que su esposa había tenido un sueño y que en ese sueño había visto que su hijo le desgarraba las entrañas, que le iba a matar. Y desde el primer momento que nació ocurrió eso, la madre muere en el parto. Entonces, Basilio, para evitar que se cumpla el hado, ha privado de su libertad a Segismundo y lo ha encerrado en una torre. Les cuenta esta historia y les dice, ¿no? No quiero irme a la tumba con la duda de haberme equivocado. Voy a traer a mi hijo acá. Si actúa como el destino, los astros lo dicen, de manera violenta, tiránica, vuelve a la torre y ustedes gobernarían. Pero si los astros se han equivocado, por derecho natural, Segismundo sería el rey. Ellos están de acuerdo, saludan su sapiencia y todo ello. Clotaldo aparece muy triste, le presenta a Rosaura y a Clarín y le comenta que los ha visto en la torre. Pero el rey le dice que los libere porque él ya reveló que tiene un hijo, que no hay ningún inconveniente, que hace en efecto la orden. Por un momento Clotaldo respira tranquilo, Basilio le pregunta quién es la muchacha, la hace pasar como su sobrina y el rey le dice que entra al servicio de Estrella. Y le encarga de que vaya a la torre y con unas hierbas que le va a dar, le prepare un brebaje, o sea, lo drogue, y lo traiga al palacio de Segismundo, haciéndole creer que está soñando. Clotaldo cumple la orden, Segismundo se despierta en palacio, lleno de lujo, de servidores, se ve sorprendido, pero como te comento, le hacen creer que esto es un sueño. Empieza a actuar de manera violenta, hay un criado que lo contradice constantemente, él amenaza que no haga eso porque si no lo va a tirar por la ventana, agarró al criado y lo tiró por la ventana, hace un despeñadero. En eso ve a Rosaura y Segismundo dice, ¿dónde te he visto? Ella le dice que no, que es la primera vez que se encuentran y se retira. Segismundo se molesta. ¿Quién te dijo que te podías ir? Retírense todos, déjenme a sola con ella. Clotaldo obviamente intercede, su hija, y Segismundo, que le tenía bastante cólera, tú que me tenías entre cadenas en prisiones, ahora me vienes a servir, y cuando está a punto de atacarlo, aparece Astolfo, quien lo defiende a Clotaldo. Es por eso que Clotaldo ya no puede ayudar a su hija en su venganza, porque Astolfo se ha convertido en su salvador. Viene Basilio, Segismundo lo trata mal al padre, Basilio ordena que otra vez se le dé el brebaje, y otra vez Segismundo aparece en la torre. Y empieza su famoso monólogo, ¿no? ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Cuestionándose un poco de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo? Clarín también ha ido a la torre. Ahora, el pueblo ya se enteró de que Segismundo es hijo de Basilio y no quieren que un extranjero, un moscovita como Astolfo, lo gobierne. Y un soldado liderando al pueblo van y liberan a Segismundo. Segismundo no sabe si está despierto o está soñando. Es como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Él solo ve sombras. Pero bueno, hace caso al soldado, se arma una rebelión, en el palacio también se preparan para el combate. Rosaura, que se da cuenta que Clotaldo ya no puede ayudar en su venganza, decide ir con Segismundo, ayudarlo a servirlo, a cambio de que después le ayude. Clotaldo se mantiene obviamente leal al rey. En el enfrentamiento gana Segismundo, en palacio se esperaba lo peor, Astolfo le ofrece un caballo a Basilio para que huya, porque todos esperaban que esto iba a ser un baño de sangre, y Clarín, que estaba por ahí, se había columna, le cae una bala y muere. Pero antes de morir, Basilio dice, ¿y quién eres tú? Y le dice, soy un pobre desdichado que huyendo de la muerte la he hallado. Eso le hace pensar a Basilio, ¿no? Y dice, yo, queriendo evitarle un tirano a Polonia, se los acabo de dar. O sea, piensa que Segismundo va a actuar de manera irracional. Cuando Segismundo llega, el padre pues agacha la cabeza,
Pero es Segismundo quien dice que se pare y Segismundo se pone de rodillas, le da la espada y él agacha la cabeza. Como diciendo, padre, usted decida. Basilio se da cuenta que Segismundo no es lo que él esperaba, que ha cambiado de ser una bestia encerrado, ¿no?, en una torre, ahora es también un sabio. Y Basilio dice, bueno, a ti corresponde la corona. Estrella, ya coronado Segismundo como rey, perdón, Rosaura le comenta pues su historia con Astolfo y plantea que Astolfo debe casarse con ella. Segismundo ordena a Astolfo que se case con Rosaura. Astolfo no quería porque pensaba que Rosaura era del pueblo, pero Clotaldo le hace ver que no. Clotaldo era el mayordomo de la corte, una especie de primer ministro, un noble. Y Rosaura se va a casar con Astolfo. Estrella se siente un poco decepcionada porque le habían dado esposo y ahora se lo quitan, pero Segismundo da a entender de que para ella tiene destinado un esposo mucho mejor, que se entiende que es él. En eso aparece la figura del soldado, ¿no? El soldado viene y le dice, bueno, señor, veo que has recompensado a tus enemigos, a mí, a quien le dé vida y corona, ¿qué me darás? Y Segismundo le dice, ah, verdad, ¿no? A ti. Soldados, llévenlo a la torre. Y enciérralo por vida. ¿Por qué me hace este castigo? Porque eres un traidor. Traicionaste a mi padre y nada garantiza que me traiciones a mí. Y ahí termina, pues, el drama filosófico. Como puedes ver, hay varios temas ahí por analizar, pero lo vamos a hacer a partir de algunos fragmentos. Tenemos el primer acto o jornada, como te decía, donde Rosaura y Clarín llegan a Polonia. Y leamos este texto. Leamos este texto. Ay, mísero de mí y infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Este en verso es un monólogo, hay referencia religiosa, como te comentaba, al pecado original. Uno nace, bueno, con el pecado original que se borra con el bautizo. Basilio, yo acudiendo a mis estudios, en ellos y en todos miro, que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío. Pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaron daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Basilio, como ya te comenté, es un astrólogo. Es un sabio, pero es un sabio equivocado o errado. Ha interpretado mal lo que ha visto en las estrellas, que solo Dios puede comprender. Y por eso ha encerrado a Segismundo. Hay una metáfora, la fiera que había nacido hace referencia a Segismundo, hipérbato, por verse el sabio tenía en las estrellas dominio, debió ser el sabio tenía dominio en las estrellas, o sea, está desordenado. Y el tema de la predestinación, al final acá se va a cuestionar ello. Segismundo se lo hace ver a su padre, o sea, que se había equivocado. La sabiduría del hombre en lucha contra el destino, ¿no? En el segundo acto jornada, donde Segismundo justamente es llevado al palacio y despierta. Pero Clotaldo le hace creer que todo esto es un sueño. Leamos el fragmento. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿No? Llevado otra vez a la torre. Hay anáfora, otra vez el monólogo y el tema de la irrealidad de la vida. Ya en el tercer acto, jornada, al ser liberado por un soldado Segismundo, lidera una rebelión. Segismundo, sentencia del cielo fue, por más que quiso estorbarla, él no pudo. ¿Y podré yo, que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia, vencerla? Está hablando de su padre, ¿no? Sentencia del cielo fue,
por más que quiso estorbarla, él no pudo. ¿Y podré yo, que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia, vencerla? Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña, de que has errado en el modo de vencerle, humilde aguarda mi cuello a que tú vengues, rendido estoy a tus plantas. El triunfo del libre albedrío. Segismundo está decidiendo por él mismo y considera que esto es lo mejor. Muy bien, muchachos, entonces hasta aquí sería la explicación teórica con respecto al teatro del barroco español y al drama filosófico La vida es sueño. Hay una obra, se los recomiendo, aquí justo está aquí en la bibliografía de la editorial Lumbreras, que es Grandes Obras Literarias, le llaman GOL. Es un muy buen libro donde tiene resúmenes y análisis de cada una de las obras que las universidades te piden. Recomendado para que tú puedas profundizar un poco más en tus estudios de literatura. Muy bien, jóvenes, nos vemos en la práctica dirigida. Vayan desarrollando su práctica.